expansión. Fuera de él no hay salvación. Mi roca es Cristo, el manto de mi ser, del universo es regidor, solo él está en control. Me salva y él me guarda hasta el final, refugio de mi alma, en Cristo confiaré, mi roca es Cristo. A diario se oyen noticias como estas. Crece la hiperinflación en nuestro país y las familias se ven afectadas. El índice delictivo de esta nación va cada vez en mayor ascenso. Los casos de suicidio por depresión no cesan. Al parecer, con todo esto ya no hay salida. Pero detente, existe una razón para vivir. A partir de ahora, oirás estrategias, fundamentos, herramientas para vivir plenamente en familia. Todas estas estrategias están fundamentadas, basadas a la luz de la palabra de Dios. Razón para vivir con el misionero Manuel Arreola. Bienvenidos. Muy buenos días a toda la audiencia de Estéreo Vida 100.1 de FM Cancún, Quintana Roo. Les saludamos con la gracia de nuestro Dios, bendecidos, animados y contentos. Vamos a saludar a toda la audiencia de las ondas radiales, a través de los que sintonizan Estéreo Vida 100.1 de FM, Proyecto 21, en el blog de Facebook o en la página de estereovidacancún.com o en el canal de YouTube. Desde el YouTube estamos en vivo, ¿verdad? Y bueno, también a toda la audiencia de Razón para Vivir. Muy buenos días, ¿cómo nos trata esta mañana por acá? Mañana ventosa aquí en Cancún, Quintana Roo. Rico el fresco, ricos los vientos, ¿verdad? Y bien rico para echarnos una guajolotita. Ahora sí nos tocó guajolota en la mañana. Para los que no saben qué es una guajolota, es el manjar de los dioses. Es el maná que se comía en el desierto, para que más o menos sepan. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Gracias a todos los que ya están sintonizando. Ya desde tempranito ya hay mensajes a través del Facebook. La hermana Liz nos dice: saludos hermanos, aquí escuchando y cocinando. Eso quiere decir que saliendo de aquí tenemos donde almorzar. ¡Ya está el almuerzo! ¡Ya está el almuerzo con la hermana Liz! Mi suegra dice... Mi suegra y la hermana Gaby nos están viendo. Saludos hasta Cuautitlán Izcalli. Y la hermana República de Beverly Hills. También, dice la hermana Liz, Dios les bendiga grandemente. El hermano Luis Alvarado, desde Cuautitlán Izcalli, dice: buenos días, buenos días. Dios les bendiga a todos los hermanos que sintonizan. Bueno, déjenos su mensaje, desde dónde nos escucha. Díganos, desde dónde está sintonizando. Y bueno, si está aquí en Cancún, puede escribirnos al 99 87 42 88 39. Puede mandarnos su mensaje, petición, felicitación para algún ser querido, ¿verdad? Y con mucho gusto vamos a atender a su mensaje a través de el WhatsApp de aquí de Estéreo Vida en la cabina. Y Carlita, la hija de la hermana Gaby, ella también quiere un saludo porque ella también nos está escuchando. Carlita, Dios te bendiga, Carlita. Saludos hasta el Portal del Sol en la hermana República de Beverly Hills. Muy bien, ya estamos caminando, ya estamos a mitad de febrero. Y bueno, el tiempo se pasa volando, ¿verdad? Gracias al Señor. Y bueno, esta mañana tenemos un tema muy interesante y un tema que, si lo tratamos desde la perspectiva bíblica, nos va a simbrar a muchos. Nos va a simbrar a muchos porque yo creo que la mayoría de la gente lidiamos con este asunto de la ira. Un pastor presentó una conferencia completa al respecto. Y dice que la ira divide iglesias, rompe matrimonios, destruye familias.
Y lo más triste es que los seres que más lidian con, o más lidiamos con la ira, somos los hombres. Pero también las mujeres, así es que quédese con nosotros esta mañana, ¿verdad? Para escuchar el tema. Vamos a mirar lo que dice la Biblia, vamos a dar primeramente un panorama de qué es la ira, cuándo está permitido airarse, cuándo no, y bueno, los estragos que deja la ira. Y también vamos a diagnosticarnos para saber qué tan iracundos somos. Y sobre esto, cómo poder resolver la ira en nuestras vidas, que ya les dije está causando grandes males. Antes de mandar al himno, dice nuestro hermano Luis Tadeo Alvarado: una guajolota doble solo para profesionales. No, lo que hace falta es una mutante. Los que no conocen la mutante es un bolillo, un tamal oaxaqueño y un tamal estilo México. Ahí mire, luego lo tapas y eso se llama una mutante. A ver si eso es para profesionales, a ver qué dice el hermano Alvarado, ¿verdad? Pero vamos a escuchar el primer himno de esta mañana y regresamos para comenzar el programa. Fíjense, ser mi guía, acompañando mi andar. Mi fuerza eres cada día para seguirte y triunfar. Controla mi vida, Señor. Anhelo tener tu favor, tu gozo y gran perdón. Tesoros me son, con sabiduría en mí, y hazme estar junto a ti. Entonces al ver tu faz, fiel siervo dirás. Entonces al ver tu faz, fiel siervo dirás. ¿Alguna vez te has
tenido que detener en algún momento de tu vida después de un arranque de ira? ¿Alguna vez has dicho cosas sin pensar que han dañado la vida de un ser querido? ¿Alguna vez has lastimado a otra persona físicamente o has agredido a otra persona físicamente después de un arranque de ira? Normalmente dañamos a los seres que más amamos. La ira no es tan definida, hablando en el temperamento y ataques, como esas personas que se bajan del carro y se pelean. No lo ves a diario. Pero sí vemos divorcios, separaciones, hijos ausentes de sus padres. Muchas de esas cosas son o se suceden a causa de tener un temperamento no controlado, o dar rienda suelta a nuestros instintos y no poder pensar en lo que sucederá después. Parte de lo que tenemos que aprender con estas lecciones será aprender a actuar en vez de reaccionar. Los ciudadanos americanos, los ciudadanos de los Estados Unidos, mientras no sucedía el 9/11, era una sociedad muy pensante. Era una sociedad que pensaba y luego actuaba. Después del 9/11, dicen los estudiosos de las comunidades y sociedades, que después del 9/11 ahora la sociedad americana no piensa antes de actuar, simplemente reacciona. Y vamos a mirar algunas cosas que la Biblia dice sobre la ira, y vamos a ir definiendo lo que es la ira para ir avanzando en el programa y poder llegar hasta cómo solucionar estas situaciones y ataques de ira en nuestras vidas. Proverbios 29:11 nos dice: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Wow. ¿Qué es la ira? Tenemos aquí un ejemplo, ¿verdad? Dice: el necio da rienda suelta, no mide, no se detiene. Y el Proverbios 14:17 viene a completar ese pasaje o ese versículo. Dice: el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. ¿Verdad? Está el hombre, ha golpeado a su esposa después de un ataque de ira, y luego le dice: pero fue por tu culpa, tú tuviste la culpa. Y yo, dice aquí la hermana Elvira, tú me provocaste. ¿Verdad? Cualquier parecido con la realidad es mera realidad. Demasiado triste para ser real. Lo más triste de todo eso es que la ira se ha vuelto la reacción más natural ante cualquier persona por cualquier cosa que nos desagrada. Bueno, y si tomamos en medida la sociedad mexicana, hemos sido criados por una cultura permisiva en cuanto a la ira. El niño tiene 3, 4 años y quiere que le compres la cosa en el supermercado, y efectivamente, como vas a Horrera, perdón, no sé si se pueden decir marcas, pero ya la dije, que nos manden por favor nuestro pago. Vas al supermercado y te ponen ahí todos los juguetes y los chocolates en el área de cajas, ¿verdad? Los chocolates, y el niño te hace una rabieta. Dicen los cubanos, una perreta, me gusta más, ¿verdad? Como dice. Y el papá, la mamá, para que el niño no siga, ¿qué hacen? Le compran, le dan lo que quieren. Somos una sociedad permisiva, pero la ira, dicen los estudiosos, que es el combustible en una persona con un temperamento ardiente o impetuoso. Proverbios 15:18 dice de esta manera: el hombre iracundo promueve contiendas, o sea, es peleonero, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. ¿Cómo sabes que eres iracundo? Eres un peleonero, ¿verdad? Aquí en la península de Yucatán, pues tenemos gente de Chiapas, tenemos gente de Tabasco, tenemos gente de, amén, gracias a Dios, de Ciudad de México, chilangos, gloria a Dios, aleluya. Tenemos gente de muchos lados de México, pero
hay alguna gente característica del sureste del país que dicen, cuidado, ese saca machete. Y ellos piensan que son muy bravos, pero realmente lo que son iracundos. ¿Cómo podemos medir la ira? ¿Cómo podemos saber qué tan iracundos somos? ¿O cuándo es confiable saber que estamos enojados en la medida correcta sin llegar al punto de ser pecado? Y ese es el problema, que la mayoría de nosotros podemos decir, yo no tengo problemas con la ira porque yo no ando golpeando a nadie, yo no le ando gritando a nadie, o yo no me salgo de control, pero como bien dices, la ira tiene diferentes grados. Puede ir desde una irritación bien pequeña hasta explosiones descontroladas que le hacen daño a las personas que nos rodean. Así es. Entonces, por ejemplo, comenzamos con algo que le llamamos indignación. Y esta indignación es una cólera provocada por alguna injusticia. Marcos 10:14. Vamos a ver qué dice Marcos capítulo 10, versículo 14. Viéndolos Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios. Bueno, cuando algo sucede injusto es natural que nos airemos. Es algo natural, la indignación. Jesús lo que hizo fue hacer una acción contraria a lo que sus discípulos estaban tratando de cometer con estos pequeños, pero Jesús hace una acción positiva en medio de su indignación. Aquí vemos a Jesús indignado, pero inmediatamente da un cambio y un vuelco hacia una acción positiva. La ira también es el enojo que espera deseos de venganza. ¡Ay, ay, ay! ¿Verdad? Como causa indignación, y esto no está bien que me esté sucediendo o todo lo que tú quieras, pues inmediatamente resulta en el deseo de querer vengarse. ¿Qué dice la Biblia, hermana Alma, en Romanos 1:18? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así es, entonces encontramos que la ira, ¿verdad?, tiene como una principal razón la venganza. Ahora, la ira de Dios es una ira justa, no hablaremos de ella este día. Pero también tenemos a gente furiosa, tenemos a gente que está exacerbada en su ánimo, ¿verdad? Y lo vemos en la manera en que se mueve su cuerpo, en la manera de sus movimientos y su lenguaje corporal. Las facciones de su cara cambian, el tono de su voz se altera, y a eso le llamamos furia. Y esta furia es una cólera arrebatada y terrible que hace que la persona pierda el sentido común. ¿Cuál va a leer, hermana Alma? Tengo los dos. Tenemos uno en Hechos 5:33 que dice, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Uy, eran bien amables, ¿verdad?, con Jesús. Y luego, ¿qué dice Proverbios? 27:4 dice, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Cruel es la ira, ¿verdad? Cuando la persona está irada, es cruel. Sí. Es cruel. Se dicen cosas. Las gentes que se juraron amor eterno en el altar, se dicen cosas terribles. Cruel es la ira. Aparece el encabezado del periódico o alguna página en el periódico: hijo mata a su padre en medio de una fiesta familiar. Cruel es la ira. Normalmente, entonces, la ira está causada por gente que piensa poco para cometer las acciones, y esto lo lleva a tragedias. También encontramos la rabia. La rabia es una furia violenta que provoca la pérdida del dominio propio, un estallido de violencia y locura temporal. Proverbios 19:3 dice, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. La insensatez del hombre. Va a ponerlo en palabras castellanas.
Los hombres cometen estupideces porque quieren y luego culpan a Dios. Ah, si no entiende eso, pues es que no quiere, ¿verdad? Insensatez, o sea, cosas no pensadas, cosas sin razón. Y la gente está llena, estoy lleno de rabia y tengo que desatar mi rabia. ¿Y dónde termina eso? ¿Dónde termina eso? Ahora, hermana, ¿qué es lo que motiva al mal uso de la ira? Bueno, tenemos que decir que ya hemos visto usos apropiados de la ira y los ejemplifica Dios principalmente, ¿no? Dios en su ira obra con justicia, pero nosotros como humanos, nuestra ira nos lleva al pecado. Así es. Porque no tenemos el control de nosotros mismos como el que Dios tiene. Entonces, hay maneras de tener la ira que nos causa daño no solo a nosotros, sino a los que nos rodean y nos lleva a una mala relación con Dios también. Así es. Una de ellas es el enojo prolongado. Y esto está también basado en la falta de perdón, ¿verdad? Hebreos 12:15 nos llama a guardarnos de toda raíz de amargura. ¿Estás ahí? Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Wow. Y es ejemplificado con una olla ardiente, ¿verdad? Imagínate, métele la mano a los frijoles mientras hierven. O viceversa, ¿verdad? Algunos de nosotros estamos tan furiosos por dentro que eso es lo que estamos vertiendo hacia la gente con la que estamos airados, enojados. Y cuánta gente va por ahí tirando su amargura. Hay gente tan así que se la pasan hablando mal de todos. Pienso ahora en un hombre que es pastor, o dice que es pastor, y tiene que hablar mal de todos. Solo define su amargura. Tiene una ira reprimida por dentro. Tiene una ira reprimida por dentro y tristemente está lastimando a mucha gente. Y precisamente es la ira reprimida, otro tipo de enojo con el que podemos estar cometiendo pecado, porque es la que pretendemos esconder o aparentar que no tenemos, y precisamente como estamos acumulando y acumulando y acumulando enojo, la podemos ejemplificar con una olla de presión. Primero fue la olla ardiente, ahora la olla de presión, ¿verdad? Estamos en Cuba en una ocasión y los hermanos nos habían preparado carne de res. No voy a decir dónde porque era carne comprada por la izquierda. Y hermanos, explotó la olla. Y las hermanas ni se preocuparon por lo caro de la olla. Estaban preocupados por la carne que estaba oliendo. No fuera a llegar la policía. Luego cuento la situación porque en Cuba solo puedes comprar la carne por la derecha. Si no, son 24 años de cárcel. Y bueno, así pasa, ¿verdad? Tú ves a la gente muy tranquila, pero acumulan hasta que la cosa... Hasta que explotan. Y voy a decir esto. Esta situación es más particular en las mujeres. El hombre se pregunta, ¿y qué pasó? Pues fue la gota que derramó el vaso. Otro tipo de enojo es la ira provocada, que es la ira rápida e impaciente. Es cuando dices de una persona es que tiene la mecha muy corta. Porque cualquier cosita que le dices o que le haces, ya está listo para enojarse. Ya que estamos hombres contra mujeres, esta es la característica de los hombres. Así es. Enojarse con mucha rapidez sin antes pensar en lo que está pasando. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Eclesiastés 7:9. Y no es una cosa de unos contra otros, ¿no? Sino definirnos en la realidad. Como sociedad, y vamos a hablar como sociedad mexicana y latina, no sabemos pensar. Normalmente estamos diseñados para hacernos la víctima, ¿verdad? Que, por ejemplo, vamos a poner un matrimonio que está en un medio de una pelea. ¿Qué hace el hombre? Gritar. Gritar. ¿Y qué hace la señora? Llorar. Llorar.
ambos están siendo manifestaciones de ira. El hombre tiene la olla ardiente y la señora la olla de presión. La ira reprimida. Así es. Y tristemente ambas son pecaminosas. Así es. Ambas ofenden a Dios al punto de ofender a nuestros hermanos o a nuestro prójimo. Es la palabra que quiero expresar. La ira explosiva. ¿Esa cuál es, hermana Alma? Es un tipo de enojo poderoso, destructivo, muy difícil de controlar y se caracteriza por pleitos, violencia, abuso verbal. ¿Ese es Mateo? Mateo 5:22 nos dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Dice el texto antes ahí, oíste que fue dicho, no matarás. Y mira lo que está diciendo Jesús, ya eres culpable, lo único que te faltó fue tenerlo cerca para matarlo. ¿Verdad? Hay gente que no ha cometido homicidios, no porque no ha querido, sino porque no ha podido. ¿A qué grado, verdad? Que a esto se le caracteriza como un volcán amenazador. ¿Cuánta desgracia deja un volcán? Vemos en los Estados Unidos, particularmente a estos ataques de tiroteos en escuelas, lamentablemente en las últimas instancias hasta en templos, en centros comerciales, en desfiles. Y viene aquella persona, ataca la vida o termina con la vida de varias personas con un arma y al final Se quita la vida. él mismo se quita la vida. Qué triste, ¿verdad? Qué cosa tan trágica. Así es. Ok. Entonces, como ya vimos que hay dos tipos de ira, la ira que es de Dios, que es justa y que es digna, y la ira del hombre que me gusta lo que dice Santiago, la ira del hombre no obra la justicia de Dios, y en el hebreo es una doble negación. La ira del hombre no, nunca, no, así diría en el castellano, obra la justicia de Dios. O sea, Dios nunca te va a usar a ti como instrumento para traer su venganza. Así es. Así de claro. Así es que, Señor, yo sé que tú quieres hacer justicia, úsame como instrumento. No aplica. ¿Qué debemos hacer, hermana, cuando estamos enojados? Pues ya que nosotros no podemos solucionarnos a nosotros mismos nuestro problema, lo más correcto sería buscar la ayuda de Dios. Amén. Y que nos dé entendimiento ante la situación que estamos pasando. Vamos a leer Proverbios 2 del 3 al 6. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Pues necesitamos el consejo de Dios, ¿verdad? Colosenses 3:12. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Wow, de paciencia. Paciencia es soportar injusticias. Es que lo que me hizo es una injusticia y tú no haces injusticias. Es que no me merezco lo que me hizo y tú no haces eso con otros. Cuando nosotros tomamos nuestro pensamiento y lo ajustamos a la palabra de Dios y nos sometemos al Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios nos permite pensar con sobriedad y actuar de esta manera sobria sin tener que dañar a nuestro prójimo. De hecho, la contraparte de la ira es la mansedumbre. Y la mansedumbre no es otra cosa que la fuerza bajo control, como la fuerza de un caballo. De hecho, la mansedumbre se define como el ceder mis derechos y expectativas con el deseo de servir. Wow. La Biblia nos dice en Proverbios que el hombre que logra contenerse a sí mismo es más poderoso que el que destruye 10 ciudades. ¡Ándale!
David alcanzó a conquistar tantos reinos. Es un ejemplo. Más fuerte que David es el que sabe controlarse a sí mismo. Así es. Más fuerte que Sansón. ¿Cuáles son los síntomas de una ira no resuelta? ¿Cómo viene la ira no resuelta? ¿Cuáles son las evidencias? Bueno, la ira prolongada produce amargura. Por eso tenemos una sociedad amargada. Tenemos una sociedad de gente amargada, abuelos amargados, padres amargados, hijos amargados. ¡Guácala! Sí. Y la cosa es que es algo tan marcado que vamos por ahí tirando nuestro propio veneno en nuestros hijos, hablando los padres divorciados o separados mal de su esposo, de su expareja, ¿verdad? Así es. Y vamos tirando la amargura por ahí, y vamos tirando la basura por ahí. Qué ridículos somos. Pero ya estamos hablando de que la ira no resuelta tiene una amargura, y esa amargura produce falta de perdón. Pero toda esa falta de perdón produce asuntos físicos, emocionales y espirituales evidentes. Primeramente, síntomas físicos, hermana Alma. Tenemos diferentes síntomas físicos que se representan por este enojo contenido. Uno de ellos es alta presión arterial, enfermedades cardíacas, por ejemplo, desórdenes estomacales, problemas intestinales, dolores de cabeza, visión empañada, insomnio, hambre compulsiva. Si te has sentido así últimamente y no tienes una razón de salud para sentirse así, probablemente tienes ira contenida dentro de ti. Pues imagínate que todo eso se va a tu hígado y a tus intestinos. ¿Por qué tenemos a la gente con cáncer de colon ahora? Así es. No nos gusta lo que escuchamos, pero es la realidad. Los síntomas emocionales: ansiedad, amargura, compulsiones, depresión, temor, inseguridad, fobias, preocupación. Así es. Ahí tenemos a la gente ansiosa, querer tener el control de todo. Amargura es la falta de perdón. Compulsiones es esto que te hace que te muerdas hasta la lengua, o te rechinen los dientes, o el cuerpo se te contraiga, ¿no? Sí. Y es que la ira no solamente daña a los que nos rodean, nos está dañando a nosotros mismos y no nos damos cuenta de ello. También tenemos síntomas espirituales de que nuestra vida en cuanto a esta emoción no está bien. Por ejemplo, tenemos pérdida de perspectiva. Pensamientos distorsionados. Ajá. Y hay gente que está mirando enemigos donde sea. Así es. Todos son sus enemigos, todos están en contra de él, y normalmente esa persona es la única que está bien. Otra señal es que pierdes el sentido del propósito de tu vida. Wow. Sí, como ahora, ¿cuál es el propósito? Tengo que vengarme de esa persona. Tal persona me hizo, y todo su asunto está en poder descargar su ira por la amargura retenida. Cuando estás enojado, también dejas de escuchar la voz del Espíritu Santo que intenta hablarte a tu corazón. Sí, el corazón se endurece. Falta de perdón, amargura, un corazón endurecido. También se te van las fuerzas. Como se te consume el pensamiento, no duermes, no mal comes. Uh-huh. No me digan que esto no define a la sociedad latinoamericana. Así es. No me digas que no eres tú detrás de las ondas radiales quien tienes este problema, papá o mamá. Y estamos trayendo esto a nuestros hijos. Otro síntoma muy triste es que te conviertes en un esclavo de las circunstancias. Wow. Solo pueden vivir para eso. Su mente no tiene otro pensamiento que eso. Poder descargar su amargura. También no hay confianza. La gente vive con inseguridades, ¿verdad? En todo lo que sea. Puede haber gente bien intencionada, gente que les tiene estima y aprecio y quererles ser de bendición, y aún de esa gente dudan. Porque ya la amargura los ha llevado a perder la confianza en la gente.
también perdemos la fe, porque carecemos de confiar en que Dios está detrás de todas estas circunstancias y dejamos aún de creer en Él. Así es. Pues es tan triste y tan trágico, ¿no? Como la Biblia nos va posicionando en esta realidad. Hechos 8:23. Hechos 8:23. Dice así: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estáis. Eso se lo dijeron a Simón el mago. Ujú. La ira no resuelta provoca amargura, y la Biblia relaciona la amargura con estar esclavizado al pecado. ¿Por qué hiciste esto? Pues ella me provocó. Es que tú no viste lo que me hizo, ¿verdad? Tratando las circunstancias a veces en la consejería como pastor. Es que usted no la conoce, pastor, usted no lo conoce. Como si la vida pecaminosa del ser que me ha dañado me diera a mí la oportunidad de dañar. Quiero poner 2 ejemplos de mi propia persona. Y cómo he tenido que trabajar con ello. Número 1, crecí, o más bien, fui un padre, no sé si lo soy, pero un padre muy exigente con mis hijas. Al punto de querer ser perfeccionista en muchas áreas. Y fracasé. Y recuerdo un momento en medio de la pandemia donde sucedió una cosa que tuve que tratar con una de mis hijas. No era una cosa insignificante, pero tampoco era una cosa de que se fuera a acabar el mundo. Pero esa situación nos trajo una crisis de emocional a la casa. Mi esposa y yo hablamos por cuestión de 2-3 minutos y yo entré en razón. Ese día yo le pedí perdón a mis hijas, le pedí perdón a mi esposa. Y empezamos a ayudar a nuestra hija con esta circunstancia. Esa noche lloramos. No recuerdo la noche, el momento que nos fuimos a dormir. Abrimos la Biblia, oramos, nos perdonamos. Y desde entonces creo que hemos aprendido a pensar. Y estoy tratando de llevar este mismo pensamiento hacia los padres de mi congregación. Pero la segunda cosa que quiero comentarte es algo que no me sucedía hasta hace quizás pocos años, en que yo dejaba pasar muy fácilmente las ofensas. Y para nosotros era muy bueno como familia, como ministros, en todas las áreas. Pero llegó un punto en donde para mí era muy complicado. Al punto que si para mí esa persona que me había ofendido estuviera muerta, sería mejor. Escúchalo. Eso estaba en la mente de un pastor cristiano. Cuando yo comprendí esto en mi mente, me di cuenta del monstruo que vive en mí y tuve que caer de rodillas y decirle: Señor, perdóname. Y como yo esperaba que Dios me perdonara, yo tenía que perdonar a la gente que me había ofendido. Ese era el requisito primero. Dios diciendo: Manuel, yo no te puedo perdonar cuando tú tienes amargura contra uno de mis hijos. Pastor Arreola, y yo veo a los hermanos persinándose del otro lado. Ave María, Félix. Claro, hermanos, tenemos un corazón perverso, no podemos confiarnos a él. La pregunta: ¿albergas ira en tu vida? ¿Por qué no vemos un examen? ¿Por qué no nos hacemos un examen antes de terminar esta mañana? Hermana Alma, mucha gente vive sin darse cuenta de que ha estado escondiendo su ira, un enojo que han suprimido y que en ocasiones sale a la luz. Usualmente la ira escondida proviene de heridas recibidas en la niñez, pero sus efectos siempre están listos para salir a flote en cualquier momento de la vida. Por ejemplo, alguien dice o hace algo malo. ¿Quién ha estado reprimiendo su ira reacciona de manera desmedida? Cuando alguien comete un error inofensivo, la magnitud de la ira es desproporcionada.
Si ha estado tratando de esconder su enojo, puede encontrarse en uno de dos extremos: sentirse desesperado u hostil por no saber por qué está experimentando estos sentimientos. La Biblia dice que algunas de nuestras motivaciones y emociones permanecen escondidas a nosotros mismos. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Salmo 19:12. ¿Cuáles son las intenciones con las que actuamos? ¿Cómo reaccionamos ante las injusticias? Eso nos dice si estamos viviendo con ira reprimida. Así es, y es que cada uno de nosotros adquirió ese carácter iracundo con alguna causa, algunas situaciones recurrentes sucediendo en nuestra vida, alguien que nos dañó, nos lastimó y no supimos cómo perdonarlo y aparentemente lo olvidamos, pero nosotros por ese enojo guardado seguimos reaccionando con enojo ante las injusticias o lo que nos sucede en la actualidad. Y hay 4 orígenes fundamentales o muy generales de dónde puede venir esa ira reprimida que solemos tener. Así es. El primero es el dolor. Cuando alguien te causa directamente un daño físico, a veces puede ser abuso doméstico en la infancia, en tu casa, ya sea excesiva violencia de parte de tus padres, aún podríamos referirnos a daño sexual o otro tipo de agresión. Así es, agresión física. Y siempre si hay alguna persona escuchando aquí que ha sufrido un abuso sexual, no solamente tienes que buscar ayuda, si es oportuno, denuncia a esa persona, ¿verdad? Esa persona, no importa qué tan querida sea para ti, debe estar en la cárcel. Esa es la realidad. Yo digo a las hermanas en la iglesia: si tu esposo te golpea, no llames al pastor, llama al 911. Así es. Esos perros deben de estar también en la cárcel. Así es. Esa es la realidad. Hay una autoridad para ejercer la justicia en medio de las cosas que causan ira y dolor. Otra de las causas que originan ira puede ser haber sido tratado con injusticia, lo que muchos de los de ahora llaman bullying, ¿no? Que en la escuela sufren algún tipo de acoso por cierta característica, creencia o comportamiento en particular, o aún dentro de tu misma casa. Si eres tratado diferente al resto de tus hermanos o ya estás padeciendo una injusticia y vas guardando ira en tu corazón. El temor. Uy. El temor hace que la gente haga tantas cosas, ¿verdad? Pienso en la vida de Jefté, para los que han leído la Biblia. Jefté se hizo un forajido, ¿no? Es la palabra. Y al final llegó a ser uno de los jueces de Israel, pero creo que muchas de las cosas que Josué actuaba era en temor, ¿no? O sea, él había sido rechazado, reprimido, privado de su familia, quitado de su herencia. Y cuántas cosas habían marcado la vida de Jefté, y tremendo. Y solo la gracia, la realidad es que solo la gracia del Señor puede ayudarnos a enfrentar estas cosas. También la frustración, el estar frustrados cuando las cosas no suceden. Tu pareja no es lo que tú esperabas, tus hijos no se comportan a la medida de que tú les has enseñado. Muchas cosas que vienen a traernos frustración, eso provoca ira, ¿verdad? Tu patrón no te subió el sueldo, te enojas. El marido llegó con poco palonche, te enojas. Y para la mayoría de nosotros es más fácil seguir siendo irritables o estar enojados que buscar la verdadera causa de nuestro enojo. Así es. Santiago 1:4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Cómo puedo yo, la pregunta, cómo puedo yo, Pastor Arriola, si no soy un creyente, poder controlar mi ira? Buena pregunta. ¿Cómo puedo yo, si no soy un creyente, poder controlar mi ira? Y la primera cosa es esa, que aunque nosotros en nuestra naturaleza humana podemos intentar dominar nuestras pasiones, a veces en ese intento de dominio pasional siempre hay pecado. La ira trae pecado. Siempre la ira está envuelta en pecado, salvo cuando es aplicada con justicia, y eso solo Dios lo puede hacer.
Normalmente la ira es nuestro deseo interno de venganza. Y la venganza es una evidencia de estar pidiendo justicia. Y la única persona que puede traer justicia verdadera es Dios. Dice la Biblia que la justa ira de Dios. Dios está enojado contra el hombre, dice sí, contra el impío, cada día. Cada día. Hay creyentes que van diciendo por ahí, mira, Dios tiene un plan maravilloso para ti. Si no te arrepientes, no es maravilloso, te vas a ir al infierno. La justa ira de Dios. Dios, que tiene todos sus atributos perfectamente equilibrados, tiene esta ira santa. Así le llamamos nosotros para poder distinguir de la ira de los hombres. Y la realidad es que cualquiera de nosotros que hayamos violado la ley de Dios y hayamos ofendido a Dios quebrantando sus mandamientos, lo que nos espera es la realidad del infierno. Pero no solamente eso, vivimos en una naturaleza caída que es incapaz de hacer el bien. Entonces nos encontramos no solamente haciendo lo malo, sino también esperando los actos a causa de estas malas decisiones, a causa de nuestro pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice la Biblia que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3, del 12 en adelante. Tú intentas y fracasas. Y muchos lo hicimos y fracasamos. Entonces el llamado de Dios, Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y aquí está el llamado del Señor. Y luego también Jesús declaró sobre la vida eterna. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y luego dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces el llamado de Jesús es que tú vengas a Él y le digas, Señor, aquí estoy. Hoy hemos tratado con el pecado de la ira. Otro día hemos hablado de la borrachera. Y otro día hemos hablado de otros pecados. Pero hoy estamos tratando con el pecado de la ira. Y si tú has ofendido a otros y has lastimado a otros a causa de la ira, tú has ofendido a Dios. Y el único medio que podemos encontrar para tener perdón es a través del sacrificio de Cristo. Jesucristo tomó nuestro lugar. Vea, el contrario de nosotros, dice que como un manso cordero fue hasta el matadero. Dice que como este borreguito delante del que lo trasquila, no abrió su boca. Vemos a Jesús desde la cruz dominando su ira y diciendo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Querido amigo, Jesús murió en la cruz para pagar por tus pecados, derramó su sangre. Pero no solamente eso, Él fue sepultado y al tercer día con poder resucitó. Él tiene todo el poder para darte no solamente la vida eterna en el cielo, que es lo que la mayoría de la gente cuando hablamos de Cristo nos centramos. ¿Quieres ir al cielo? No, el poder para tener una vida victoriosa mientras estás en este mundo. Porque sí es cierto, hay vida eterna, sí es cierto que hay un cielo, sí es cierto que hay un infierno. Pero también es cierto que todavía no nos vamos al cielo mientras aceptamos a Cristo. Y entre tanto estamos aquí cuando nosotros de corazón nos convertimos y nos arrepentimos y reconocemos a Jesús como único y suficiente Salvador. Entonces tenemos al Espíritu de Dios que nos permite dar el control a nuestras emociones y entonces poder hacer lo que esta frase con la que comenzamos, pensar antes de actuar, pensar con el Espíritu. Entonces, ¿cómo puedes tú, querido oyente, sin Cristo, sin el Espíritu de Dios en tu vida, poder controlar tus emociones? Es imposible. Es imposible. Lo vemos desde el principio, Caín mató a Abel. Así es que tú necesitas a Cristo. Hay gente que me está escuchando y posiblemente en su ira le ha quitado la vida a alguien. O en su ira ha lastimado a alguien físicamente. O en su ira quizás me estés escuchando desde la cárcel
esta mañana y por eso llegaste a la cárcel por un homicidio, por un intento de homicidio o como hoy hablamos de feminicidio. Solo Cristo puede libertarnos de esta esclavitud. Solo el poder del Espíritu de Dios puede hacerlo. Así es que, mi querido amigo que me escuchas esta mañana, te digo, ven a Cristo. Dile, Señor, aquí estoy, necesito de tu gracia, necesito de tu perdón, necesito que me salves, Señor. Creo en ti, creo en el sacrificio que tu Hijo hizo por mí en la cruz. Perdóname y sálvame. Hoy es el día de salvación, dice la Biblia. Ahí donde tú te encuentres, bueno, si vas manejando, nomás no vayas a cerrar los ojos. Pero ahí el Señor te escucha. Clama su perdón, pide por su gracia y pide a Jesucristo que te salve, y Él es maravilloso. Dice la Biblia, cercano está Jehová a los que le invocan, a los que le invocan de veras. De todo tu corazón, arrepiéntete y clama a Jesús y cree en Jesús como tu Señor y Salvador. Querido Radio Escucha, vamos a escuchar un himno y regresamos para despedirnos. Mucho tiempo yo anduve vagando sin luz, andaba en pecado, Cristo me salvó, me hizo ver mis errores, confiado acepté, soy feliz porque ahora me ha perdonado y ya libre soy, Él me libertó, sí sé, Él me libertó, me redimió en la cruz, donde Él murió por mí. Aleluya, yo sé, sí sé, Él me libertó. Soy feliz porque ahora me ha perdonado y ya libre soy. Como un ave que vuela fuera de prisión, como un errabundo que vuelve a su hogar, como un ciego caminar de la mano de Dios. Soy feliz porque ahora me ha perdonado y ya libre soy. Él me libertó, sí sé, Él me libertó, me redimió en la cruz, donde Él murió por mí. Aleluya, yo sé, sí sé, Él me libertó. Soy feliz porque ahora me ha perdonado y ya libre soy. Soy feliz porque ahora Él me salvó, Él me ha perdonado, me rescató. Soy feliz porque ahora me ha perdonado y ya libre soy. Ya libre soy. Amén. Ya estamos. Amén. El Señor nos libertó, ¿verdad? Hemos sido perdonados, libertados, santificados, justificados y glorificados. ¡Wow! Eso solo lo hace el poder del Señor. Y bueno, ya que estamos en Cristo, debemos vivir diferente, ser diferentes y diferentes no quiere decir mejores, es asemejarnos más a Dios. Esa es la realidad. Y solo con su gracia, solo a través de la gracia del Señor. No es posible de otra manera. Esta mañana queremos agradecer a todos nuestros radioescuchas que fielmente están aquí, ¿verdad? Mandamos saludos a Marcos Van Persie. ¡Ajala! ¡Qué elegancia la de Francia! Dios lo bendiga, hermano Marcos. Gracias por sintonizar Estéreo Vida a través del blog de Facebook. Y la hermana Vero Rodríguez, que también está escuchando, ¿verdad? Tenemos algunos mensajes acá desde la página del Razón para Vivir. Si nos ayuda la hermana Alma.
Saludos para la hermana Milagros Mezquia, que dice qué buen tema, bendiciones. Y la hermana Laura Rivera estaba viendo el programa también, mi mamá. Saludos para todos los que se conectaron el día de hoy. También gracias a nuestra hermana Ivonne, ¿verdad? Que le dio aquí me gusta al programa. Tenemos a nuestra hermana Ivonne Fernández, saludos hasta allá, hasta el desierto de los Leones. Híjole, cómo se me antoja un chocolatito con un bolillo allá. Uf, saludos hermana a usted y a su esposo y a la Iglesia Bautista del Calvario allá en la Ciudad de México, ¿verdad? Nuestra hermana Milagros Mezquia, Dios le bendiga, la familia Hernández García, nuestra hermana Viridiana Salamanca, perdón, nuestra hermana Viridiana, nuestra hermana Viri, Dios le bendiga y felicidades a usted y al hermano Ismael por el bebé. ¿Verdad? Dios les bendiga, Josías, creo se llama, ¿verdad? Creo que sí. Dios les bendiga y bueno, que Dios les dé gracia para criar a su pequeño. Y bueno, cada semana aquí nos escuchamos. Ya nos estamos yendo antes de que nos corran, hermana Elvira. No nos corre. Nos escuchamos la próxima semana en la Iglesia Bautista por Gracia. Lo seguimos esperando. Dios está trayendo tanta bendición a la iglesia. Si vives en el poniente de Cancún y no tienes dónde congregarte, la Iglesia Bautista por Gracia abre sus puertas. Estamos aquí en la Supermanzana 200, muy cerca de el Parque Iris Mora. Tenemos cultos todos los domingos a las 11 de la mañana. Y mira, pastor, trabajo, salgo tarde. 7:30 de la noche. 7:30 de la noche. Mira, no hay iglesia que yo conozca en Cancún que tenga culto más tarde que nosotros. ¿A qué hora se acaba el culto, pastor? El culto se acaba como a las 9:30. El pan con café como a las 11. Entonces vengan. Van a encontrar una iglesia con sana doctrina. Una iglesia que con una adoración viva al Dios vivo y verdadero. Y una iglesia donde procuramos preocuparnos por tu alma, la de tu familia, por tu vida espiritual. Vas a tener edificación. Y no lo digo yo porque sea el pastor, ¿verdad? No lo digo yo. Esa es la realidad. Esta es la misión y la visión de nuestra iglesia. Vas a encontrar una iglesia preocupada por las almas. Y por ahí nos ves tocando puertas, ¿verdad? Ahí andamos ahorita en el área de Villa Sotoch y estamos a punto de llegar a Las Palmas. Somos nosotros. Vas a encontrarnos por lo menos a mí y al hermano Víctor. Si vives ahí en el área cercana a la secundaria, ¿cómo se llama? Carlos Fuentes, ahí en Villa Sotoch, sobre la 20 de noviembre. Ahí estamos bien cerquita todos los sábados a las 10:30 de la mañana, ahí en el estacionamiento, junto a la Cuchilla, en la Palapa. 10:30 de la mañana tenemos el Club de los Niños. Papás, dejen venir a sus niños. Si estás en Villa Sotoch, ahí llévalos. 10:30 tenemos la enseñanza de la palabra. Ahí al final siempre tenemos un buen refrigerio, ¿verdad? Para estar ahí compartiendo. Nuestro deseo es que Cancún y la gente en Cancún conozcan y sepan que hay un Dios y hay un Salvador que es Cristo Jesús. Así es que gracias también a nuestros patrocinadores, a nuestro hermano Tadeo Alvarado. Y gracias, pues que sepa que este programa también se patrocina por parte de la Iglesia Bautista por Gracia. Y gracias a nuestra hermana Elvira en los controles, siempre fiel y wow. Es una chucha cuerera la hermana, ¿verdad? Eso es una expresión griega. Y bueno, gracias a mi amada esposa que siempre me acompaña a pesar de que tiene pánico escénico. Se despide de ustedes la hermana Alma. Dios les bendiga. Bueno, no olvides que Jesucristo es tu única razón para vivir.